Bueno, mi nombre es Sol, soy de Surcico y así como este espacio, digamos, tenemos otros espacios más. Pueden conocernos en el Instagram como Surcico. La idea de este encuentro es más que nada por ahí repasar y ordenar quizás un poco lo que vemos en la materia de psicopatología, en este caso de la cátedra de Sheckman. Porque entendemos que es una materia que es bastante larga, bastante pesada, bastante fea, digamos. No, bueno, pero sí, y a veces como que yo por ahí lo que más escucho, y de hecho a mí me pasó como alumna también, como a ver cuando la cursé, es esto de, es un montón, tenés como varias instancias que te van tirando como distintas cosas, como que parece que está como todo hiper desordenado y es muchísimo, vuelvo a repetir. Y claro, uno cuando va a rendir el final, como que a veces parece que esto, que no, como que uno no sabe por dónde arrancar con tantas cosas. La idea es que esto no sea una especie de clase, porque número uno no soy profesora, soy alumna más igual que ustedes. Eh, Eso principalmente, y la idea es que no sea como una especie de clase en donde yo hable, si bien, bueno, obviamente vamos a hablar de las cosas, principalmente de psicosis. La idea es que puedan compartir o bien sus experiencias o, bueno, las dudas que tengan o que las podemos pensar juntos, digamos, porque la idea es esa. O si quieren comentar algo, la idea es que sea más bien de intercambio el encuentro. Por eso, bueno, les quería preguntar si todos acá van a rendir el final, si alguno está cursando o, o bueno, en qué instancia están, o si ya rindieron el final y lo tienen que volver a rendir. Cuenten. Si alguien lo tiene para hablar con el micrófono, pueden escribir, no hay problema. Yo en lo particular tengo que rendir el REFE, pero bueno, igual de todas formas, como la profesora nos dijo, como que pueden llegar a hacer preguntas de cualquier otro tema que vimos durante el año, dije, bueno, me resumo, porque además, viste, todo tiene que ver con todo, y dije, bueno, me va a venir bien. Sí, sí, eso también, ¿no? Se enroscan un montón de cosas, todo tiene que ver con todo y no sabes qué pasa. Está bueno el refe, qué sé yo, ¿no? Depende cómo lo tomes, ¿no? Pero está bueno, es un poco esto, articular algo, digamos, del orden de lo artístico con la teoría y un poco de producción propia, capaz, eso es lo que tiene, bueno, porque uno elige algo que le gusta o algo que le resuena en lo que ves en la teoría y bueno, y articulás un poco, y no solo eso, sino que también te ayuda como a bajar un poco a tierra todo esto que vemos que parece que es tan abstracto. Así que nada, está buena la instancia. Yo no la pasé, elegí rendir el final, pero, pero sí me han contado de distintas experiencias. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya rendido el final? Que a mí me interesan las experiencias de finales mucho, porque se escuchan un montón de cosas. Y aparte así nos ayuda también a prepararnos. ¿Nadie? ¿Están todos para rendir el final? O, chicos, por favor, contesten. Yo estoy en la misma comisión que Victoria. O sea, tengo que dar el refe y Sí. nada. Mi profe dijo lo mismo, bueno, no le vamos a preguntar, o sea, no es un final, quédense tranquilos, no le vamos a preguntar cosas muy descolgadas, pero nada, como que me gustaría como un punteo, ponerle, o sea, como tener todo más organizado. Claro, claro. Sí, o sea, la idea, mientras vos puedas justificar tu articulación, ya está, digamos. La idea es que, bueno, que a mí me resulta por ahí más fácil hacerlo con una película, qué sé yo, porque uno tiene una historia, una trama. Te dicen que lo podés hacer con cualquier cosa, pero no sé, yo lo veo un poco difícil hablar de
no sé, a forclusión del nombre del padre viendo un cuadro, capaz. Pues, no sé, uno lo puede hacer, pero me parece como un poco más sencillo con películas. De hecho, creo que la mayoría lo hace con pelis. Y nada, y es como, bueno, la historia nosotros habíamos visto, el año pasado yo rendí hice esta materia, y habíamos visto ahora no me acuerdo cómo se llama, que estaba buenísima. Era, bueno, de paranoia, justamente, de un tipo que, no me puedo acordar cómo se llama la película. Bueno, después en el próximo encuentro le busco el nombre de la película y se las paso. Porque está buenísima. Es un caso de paranoia de un tipo que empieza como a delirar, delirios paranoides, digamos, con el vecindario, o con la gente que vive en el mismo edificio que él, en realidad. Y de hecho la vimos en la comisión, nos la recomendó el profesor, y podías articular muy bien. Pero bueno, uno lo puede hacer con un montón de películas a esto. Pero eso, sí, tener bien en claro, digamos, lo que vas a agarrar, lo que vas a tomar, si vas a hablar de psicosis, si vas a hablar o de neurosis, dentro de neurosis, no sé, histeria o de fobia, digamos, y tener como bien puntuado, como decías vos, y ahí poder articular y justificar lo que más puedas tu articulación, cosa que no te pregunten nada, digamos, o si te preguntan, bueno, dentro de lo que vos estás articulando y haciendo, que no queden como cosas tan sueltas, porque ahí es cuando empiezan a hacer preguntas de otro orden. Lo mismo ocurre en los finales. La idea de este encuentro es un poco eso, ordenar, capaz un toque, lo que vemos en la materia, porque lo que más escucho es esto no sé, es un montón, no sé qué estudiar, o estudié todo y después cuando fui a rendir, como que no sabía nada o no sabía qué era lo que tenía que como rescatar, y bueno, y uno se pone nervioso, nerviosa, rindiendo un final claramente, y se empiezan a poner en juego otras cosas y quedas en automatismo mental, justamente, y no, y bueno. Y eso como lo que más escucho por ahí. Entonces, capaz de ordenar un toque. Primero, que es una de las cosas para mí primordiales para ir a rendir un final cualquiera, pero en este, y se escucha un montón, es saber de dónde vos estás sacando lo que estás diciendo. O sea, eso, como decíamos recién con Magalí, tener bien puntuado no solo la teoría, lo que vayas a desplegar, sino de dónde la estás sacando. Porque una de las cosas que más escucho es esto. Uno despliega algo, dice algo, y enseguida la profesora y el profesor, bueno, ¿y eso de dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacaste, digamos, ¿no? Y ahí es como, uy, son 1.000.000 de textos y en algún lado debe estar. O por ahí me acordé de la clase o de los apuntes que yo tomé, pero no, vayan a la letra, vayan a leer los textos, es como releerlo, o los punteos por ahí que uno hizo del texto, y apoyarse, como siempre dicen todos los profesores en todas las materias, digamos, apoyarse con lo que uno ve en la clase, pero yendo a los textos y anotándose cada texto y haciéndose, yo por lo menos a mí lo que me sirvió fue hacer como una especie de croquis, digamos, bueno, yo voy a tomar psicosis. ¿Qué voy a hablar de psicosis? Bueno, a ver, ¿qué me interesa? Bueno, la idea de psicosis de Lacan, la de Freud. Para eso necesito saber cuáles fueron, digamos, cuál fue la teoría de Freud, cuál fue la de Lacan, qué tomó Lacan de Freud, cuáles eran las ideas anteriores en la psiquiatría clásica, si uno quiere decir, y hacer como una especie de mapa, no solo en la mente, sino llevarlo a tierra un poco, y ahí ir tomando los textos, escribiéndolos, y sabiendo de dónde uno saca para armarse como todo el cuento, si uno quiere decir. Eso por un lado, ordenar un toque la materia, capaz, porque no nos queda otra, porque en serio, yo voy a los apuntes y veo todas las clases y digo, ¿qué es esto? Es un matete de cosas que te encajan así, y uno capaz es la primera vez que se encuentra con Lacan y con estas ideas y no es fácil. Digamos, una materia uno la va más o menos masticando a medida que va pasando los meses. Otra cosa también que capaz me gusta decir, porque, bueno,
me parece que están buenos estos encuentros entre estudiantes para hablar de como ciertas cosas, o por lo menos para transmitir ciertas cosas que a mí, por lo menos, me pasaron en lo personal con el contenido de la materia y después lo pude encontrar o ver en otros lados. Es como esto. A ver, esto es una lectura que hace la cátedra de la materia y hay de la materia, bueno, de psicosis, pero es una lectura que hace de Freud, de Lacan, toman ellos lo que la cátedra dice y nos dan para estudiar esto, digamos. Pero esta es una lectura de esta cátedra de lo que es el psicoanálisis, por lo menos, bueno, lacaniano, freudiano también, pero es una lectura de la cátedra y no sé si les pasó capaz lo mismo que a mí, pero hay un par de cosas que están como bastante caducas ya y que capaz no están tan buenas y que hoy resuenan un montón y está buenísimo salir a buscar qué más hay, si a uno le interesa el psicoanálisis, si no le interesa, bueno, chao, rendí la materia y nos vemos en Disney, pero si les interesa por ahí el psicoanálisis, está bueno ver que hay un montón de cosas más o teorías también que están buenísimas, que hacen críticas al psicoanálisis, pero que están buenas para repensar un montón de cosas. Que, bueno, la que quiera o el que quiera preguntarme o lo que sea, yo después les voy a dejar igual mi número de teléfono, les puedo recomendar algunas cosas que yo conozco. También es difícil salir a leer o salir a buscar otra cosa con todo lo que uno ya tiene para estudiar en la facultad, yo entiendo, pero no quiero como dejar de decir esto, lo importante que es como repensar como ciertas cosas de lo que nos dan para no solo para criticar en el sentido, no, esto está mal, no sé qué, sino para repensar cosas que bueno, esto después va a tener implicancias en la clínica o en lo que uno trabaje, digamos, no es que no. Así que bueno, eso quiero agregar lo que es bastante personal, pero bueno, me parece importante esto. Ana, ahí te leí que escribiste. Yo tengo pensado rendir en diciembre, me toca rendir el final común. ¿Vas a rendir el final presencial, Ana? Porque ahora volvieron los finales presenciales, ¿vieron? Sí, presencial. Qué loco, ¿no? Después de tanto tiempo, año de cuarentena, todo este año también, cruzando y de repente una va a rendir presencial. Bueno, ya dejo de hablar un poco de tanta zaraza. La idea de esto, la idea de los encuentros es hablar principalmente de psicosis. ¿Por qué elegí psicosis para desplegar? Porque es en lo que gira en torno a la materia, lógico, pero porque además, si quieren hablar de neurosis en el final, obvio, está perfecto, digamos, pero me parece como re importante como tener un poco en claro psicosis, porque es a partir de ahí que uno puede entender neurosis. ¿Por qué? Porque neurosis, para Lacan, ¿no? Va a ser como, bueno, esto del inconsciente a cielo abierto, digamos, esto de lo velado, pero que en la psicosis está como que ocurre y se puede ver, y en la neurosis estaría velado un inconsciente. Entonces, a partir de ahí, contrarrestar las distintas estructuras, uno puede entender mucho más, capaz, neurosis, pero a partir de psicosis, si no, me parece un poco difícil. Y además es lo más, por ahí, es a lo que la materia lo que le interesa es que bueno, la idea de psicosis y creo que, no sé, la mitad de la materia está como destinada a eso, y por ahí cuando tomás psicosis ya podés hablar de un montón de cosas, porque ya ahí hablas de Freud, hablas de Lacan, de qué tomó Lacan de Freud, digamos, y de un montón de cosas más, ¿no? Pero principalmente de Freud, para sus estructuras y a partir de qué ideas, digamos. Y también hasta que, de hecho, mi idea es verlo un poquito, se puede hablar también de psiquiatría clásica. No es la idea de enfocarse en psiquiatría clásica porque no es lo que capaz a la cátedra más le interese, pero si uno quiere meter ahí con psicosis, en realidad, bueno, con paranoia, pero como sería como
una idea previa a lo que es el desarrollo de psicosis de Lacan, uno ya puede ubicar algo de la psiquiatría clásica incluso si toma este tema. Entonces me parece como de lo más abarcativo y por eso elegí psicosis. No sé si alguien tiene algo pensado, la idea es armar como todos los finales, que siempre te dicen lo mismo, la idea es armarse uno el tema y desplegar. No sé si alguien tiene algo armado, si quiere contar, alguien que quiera hablar, porque yo soy un monólogo que no para, insoportable. Mi mejor amiga me contó, mi refe trató sobre neurosis obsesiva, pero mi mejor amiga me contó, ponerle que cuando ella fue a defenderlo, le preguntaron, también había hecho uno sobre neurosis obsesiva, le preguntaron cuál era la diferencia con histeria y por qué no era una psicosis. O sea, como que esas fueron las dos preguntas que le hicieron, ella la respondió y chao, nos vemos. Por eso también considero que está bueno esto, o es como, bueno, ponele, si vamos a ver psicosis, después como buscar la diferencia con la neurosis obsesiva y que me quede como ya la respuesta, ponerle como para decir, ay, bueno, era esto. No, claro, aparte mirá vos la pregunta, ¿no? O sea, sí o sí te hacen tocar psicosis, no hay manera, o sea, ¿por qué no sería una psicosis? O sea, te está preguntando qué es psicosis, digamos, o sea, sí, a rendir al final es con psicosis, yo les digo, no quiero ser como así, bueno, hagan esto, porque capaz que les gusta histeria, o les gusta neurosis obsesiva, o fobia, o la neurosis toda, digamos, si quieren desplegar ese tema y no psicosis, pero psicosis es como sí o sí, porque a partir de psicosis, y bueno, después lo vamos a ver bien, pero esto de la forclusión, del significante, del nombre del padre y bla, 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 es que no se pueden desplegar ciertas cosas en términos de simbólico, no así para la neurosis, digamos. En la neurosis lo que se despliega es un fantasma como respuesta porque la estructura neurótica es de pregunta. Que esa es como la diferencia así más grande. Bueno, para eso tenés que desarrollar qué carajo estás hablando. Si le respondes eso así es como, bueno. Y sí, ¿qué querés decir, digamos? Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene algún tema armado? ¿Había pensado algo? ¿O alguien que quiera agregar? ¿Algo más? Bueno, si no, a ver si me olvido de algo más, porque yo siempre como hablo de cómo capaz de recomendaciones para finales. Igual lo que yo les pueda decir es como lo mismo que le dicen todos los profesores. Sí, quizás esto que son propios de las experiencias que he escuchado, de los finales, digamos, de tener bien anotado de dónde uno está sacando las cosas, porque eso sí lo he escuchado, y un montón de que te preguntan de dónde vos estás sacando. Uno empieza a hablar perdón, estaba viendo un mensaje. Uno empieza a hablar y empieza a desplegar en la negación, no sé, empieza a hablar de qué sé yo, de que hay cosas que no se inscribe Yahoo, Berrejum y qué sé yo, ahí eso de dónde lo sacaste. Así. Bueno, ahí está. De la negación, seminario 3. Eso como bueno, pero a partir de las experiencias. Bueno. Psiquiatría clásica, vamos a ver un poquito así nomás, la verdad, porque, como les decía, no tiene como mucho sentido enfocarse en psiquiatría clásica, pero es como, mi idea para mí es que el conector en común sea la psicosis, el laburo de la psicosis para los psiquiatras clásicos, para Freud y para Lacan, digamos. ¿Cuál era la idea, la concepción que se tenía con respecto a esto, ¿no? Las alucinaciones, qué pasaba acá. Y me parece importante tomar acá, Pinel no, porque bueno, pues si lo quieren repasar, sí, pero me parece importante tomar a Kraepelin, porque es como de donde más se ve influenciado después Freud. Y mi idea de hoy es hablar un poco de más o menos cuál era la idea de Kraepelin y las 3 nosologías de Freud con respecto a la paranoia,
Y en el próximo encuentro, si están, ahí sí la idea es hablar de Lacan, ya de Lacan, pero para mí me parece importante como tomar primero las nosologías de Freud para después entender el desarrollo de Lacan y entender qué es lo que toma Lacan para su propio desarrollo, ya, digamos, el estructuralista con otras herramientas. Que van a permitir otras cosas, que se van a desplegar otras cosas que nada que ver capaz al psicoanálisis freudiano. Pero bueno, hoy la idea es ver un poco esto. Si les parece, arrancar. Yo estoy. Bueno, creo que dijiste que sí, Magali, se escuchó como medio cortado. Sí, perdón, yo estoy. Yo lo tomo como un sí. Bueno, Kraepelin, siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, Alemania. Él habla de un sistema de delirio sistematizado. Él dice que hay una ausencia, digamos, de alucinaciones, que la alucinación sería como una percepción sin objeto, sino que el tema del delirio es no en tanto que uno, digamos, ve algo que no está, que es esto de la alucinación, sino en la interpretación de eso que ocurrió. Antes lo que se estudiaba mucho, y ahí sí, capaz más con Pinel, eran como las funciones superiores que se verían afectadas, las funciones de la memoria, el lenguaje. Bueno, en este caso la memoria en sí no es que se afecte, digamos, lo que ocurre, no es que la persona ve otra cosa de lo que está ocurriendo como alucinación, sino que el hecho es real, ocurrió y todo bien, sino que es como que a esa idea de la memoria se le incrusta una idea delirante y se reinterpreta de manera delirante, digamos, y eso es estructural. Eso, bueno, no dice estructural porque eso ya es Lacan, pero es como una base, digamos, se construye como una especie de base y de historia, digamos, ahí. Y bueno, los hechos son sometidos, dice, a una interpretación patológica que se impone y no hay duda. Ya empezaban a hablar de esto, de que hay certeza. Eso ya empieza a sonar de antes de Lacan y de antes de Freud, digamos, el tema de la certeza, y esto es bastante importante, porque ya no es, bueno, a ver, como que a mí me parece bastante importante el tema de la certeza en un delirio o digamos, en una alucinación, no importa, pero en este caso estamos hablando de delirio. ¿Por qué? Porque es real eso para el sujeto, digamos, hay certeza para el sujeto y eso nadie puede venir a decirle, no, eso no es lo que te está pasando, lo que pasa es otra cosa, porque no hay manera para el sujeto, o sea, de comprender eso, porque realmente hay certeza de lo que ocurre y esto ya se hablaba con Kraepelin. Interpretación patológica de los hechos, bueno. Y ya hablaba de un discurso sin capitón, Kraepelin, que yo lo tomé a esto porque digo, mirá vos, esto ya en Kraepelin se decía. Ya habla, digamos, de acá hay un discurso un poquito distorsionado. Pero bueno, eso no yo justo lo vi y lo tomé, pero no fue algo que lo haya hablado, por lo menos en ninguna comisión, así que no. Y cuál es el punteo de la paranoia, digamos, qué es lo que sucede, eso hay un otro que lo perjudica. Las ideas siempre tienen que ver con el yo y como una idea narcisista, entonces ya empieza como a ocurrir esto, ¿no? Hay algo que está tocando a nivel del yo, bueno, que son unos otros que o me persiguen o me imitan o hablan de mí o bla, 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 pero siempre tiene que ver con uno, digamos. Bueno, después habla del delirio de querulancia. Esperen que no me quiero olvidar de nada, o yo voy viendo todas las anotaciones, porque si no me pierdo un poco. Bueno, el síndrome basal, eso me estaba olvidando que era importantísimo. Es un síndrome basal, digamos, es algo que es una lógica distinta, que bueno, va a ser una lógica que ya va a tener que ver con la historia, que esa es la diferencia principal con Pinel, que es una historia, digamos,
diacrónica, si uno quiere decir, que tiene un pasado y se puede, digamos, no proyectar, sino prever o ver qué puede suceder, digamos, y que es algo que se mantiene también en el tiempo. Y él justamente es una de las cosas que dice, que se mantiene, que es lineal, que eso después lo va a criticar Lacan, pero no importa ahora, y de que se mantiene siempre igual. Eso es, digamos, como la idea de paranoia de Kraepelin. Bueno, después tenemos a de Clerambault y demás, pero no vamos a ver eso porque no tiene mucho sentido. Sí, por ahí con el automatismo mental, que Freud va a tomar algo de esto, el automatismo mental, ya en la última nosología, pero no tiene sentido ver de Clerambault ahora. Sí, para cuando hablemos de Lacan, un poquito, vieron que es un poquito, es entender, bueno, Kraepelin, digamos, el síndrome basal, el síndrome que está de fondo, digamos, de que le ocurre, y él divide entre, no me acuerdo, bueno, pero lo importante es paranoia, tomar paranoia. Delirio, bueno, y la diferencia con Pinel, hacerse un cuadrito ahí, Pinel, Kraepelin, como que después Clerambault, más o menos qué dice, y ya, y ahí es más o menos saber, por lo menos un poco, si le llegan a preguntar o si quieren articular después con lo que estén desplegando, y principalmente con psicosis. Porque ya se hablaba de paranoia y ya hay un montón de cosas que no son o sea, que Freud toma, que Lacan toma. Freud jamás ha influenciado, digamos, a Kraepelin, o a Werther alemán, y Lacan se va a ver más influenciado por Clerambault, que era francés. Bueno, Freud tiene tres nosologías de paranoia. Yo no sé si a ustedes capaz les pasó lo mismo, pero a mí me costó darme cuenta de esto, como que no sé por qué, capaz fue algo, no sé, no lo pude ver yo, pero era como que veía cosas de Freud, tenía Schreber y de repente no sé qué, y hablaba del manuscrito H, y de repente hablaban de narcisismo, de negación, de repente carretera principal. Era toda para mí la cruzada fue, sinceramente, chiques, de terror. Como no la pasé muy bien, digamos, en la cursada. A mí también. A mí me está pasando lo mismo. Ay, ¿vieron? Yo siempre que hablo me acompañan en el sentimiento, porque por eso lo comparto también, porque realmente, ¿no? Para mí fue una cruzada, sinceramente, de terror, así de una. Pero primero porque, perdón, acá yo voy a meter, pero primero porque es algunas cosas que vemos, dale, no podemos seguir viendo esto, ya es siglo XXI. Más allá de eso, está bien, bueno, van a dar lo que ellos quieren, todo bien, pero por lo menos un poco ya que hablan tanto de punto de Capitón, ténganlo en su propia materia. O sea, no puede ser que estemos viendo cosas sueltas así, un texto de Sheckman, ¿no? Así, como un millón de cosas. Y a mí me costó entender que había tres nosologías de Freud con respecto a la paranoia. Aunque en una clase lo dijeron como bastante explícito, pero una está tan cargada de cosas, de información, de esto, de lo otro y todo, tanto para procesar, que se te escapan cosas. Yo tuve que hacer papelitos así, uno a uno, tratando de ubicar un poco, haciendo mapas. Tengo la casa llena de textos cada vez que tengo que estudiar esto, pero porque necesito como bajar un poco a tierra lo que estoy viendo, porque si no, es como todo muy abstracto. Bueno, resulta que sí hay tres nosologías con respecto a la paranoia de Freud. La primera, estamos en un 1890, manuscrito H, y Paranoia y Proyección, que son como los dos textos principales. El manuscrito H va a ser como el principal, que se ve por lo menos en la materia. Acá, Freud, pensemos que estamos hablando de un Freud previo a 1920, o sea, anterior, no estaba más allá del principio de placer y digamos, tampoco la negación y otros textos que son ya de
1920 en adelante. Entonces, claro, todavía el esquema de Freud, el esquema psíquico de Freud es como bastante precario en un montón de cosas, que está bien, digamos, él está armando su teoría y todo lo demás, pero lo que intenta la cátedra, aunque no parezca, es que veas cómo él va construyendo a partir de lo que ya tiene, digamos. Si bien hay cosas que quita, que ya no va a hablar más, como por ejemplo el mecanismo de proyección, en la última nosología ya no existe, va a existir, digamos, la desmentida, ahora vamos, no importa eso, pero hay cosas que sí que las saca, pero hay cosas que siguen estando, pero se les van agregando otras arriba y se va complejizando la nosología. Eso es lo que va ocurriendo, digamos. A ver, está bueno ver esto como más bien llevado a tierra porque igualmente como capaz lo más importante va a ser la segunda nosología y la tercera, más que nada con la negación, porque ahí, bueno, narcisismo y negación, digamos, son como dos textos, en realidad todos, pero bueno, a mí me pasó un poco eso con narcisismo y con negaciones, como de donde va a tomar Lacan así para hablar de él de psicosis ya con otras herramientas. Esto es importante también para mí aclarar. Lacan va a hablar en términos de estructura, porque el tipo era un estructuralista, porque estaba muy influenciado por la lingüística, porque estaba muy influenciado por estructuralistas de la época, propios de la época. Freud no va a hablar no va a hablar de cadena significante, no va a hablar de estructura, no va a hablar de los registros reales, bueno, eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque Freud en realidad era un neurólogo ahí intentando hacer teoría psicoanalítica y toma términos de la física para poder explicar un aparato. Lo que el tipo intenta explicar literalmente, chiques, eso no es un aparato, ¿eh? Es un aparato que funciona de determinada manera. El tipo intenta explicar cómo ese aparato funciona. Que hay una libido ahí, que se va para allá, que se desplaza, que se condensa, que hay un monto físico de afecto, que hay desplazamiento, que hay condensación, que hay... todo término de la física, hay una crítica de eso que está buenísima. Bueno, pero es como interesante ver cómo piensan el aparato completo, en realidad no el aparato, la psiquis, completamente diferente. Freud como un aparato ahí, una máquina que funciona de determinada manera y el tipo está intentando explicar cómo funciona, digamos, una máquina que él mismo crea. Y Lacan va a tener otras herramientas que van a tener que ver más con la lingüística y con el significante, con el significado, va a tomar un montón de Saussure y va a explicar a partir de ahí porque todo el lenguaje, digamos. Y después, bueno, desde los 3 registros que articula y eso también está bueno. Esa era una pregunta que yo tenía con respecto a qué pasa con Lacan y el concepto de líbido, por ejemplo, porque si bien Lacan se enfoca como en explicar mucho más de lo estructural del lenguaje y demás, ¿qué pasa con el monto de afecto? ¿Qué pasa con...? Y deseo. Es como el deseo y objeto A. Porque... Y lo que pasa que tampoco hay que caer en no sé, tampoco como que, porque uno puede decir, Freud hablaba de yo, super yo y ello. Lacan no va a hablar de eso. Lacan de lo que va a hablar es de los registros imaginarios, simbólico y real. ¿Son lo mismo? ¿Se pueden corresponder? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ese es el tema. No es que hay correspondencia constantemente de cada cosa que Freud dice, Lacan lo va a decir en otros términos, como si fuese una especie de traductor al estructuralismo, digamos, lacaniano, ¿no? Hay cosas que ya van a estar acomodadas, van a estar entendidas, y Lacan está haciendo su teoría, y va a estar muy, muy influenciado, y de hecho no se va a poder despegar de Freud, aunque él quiera, intenta, pero no se puede despegar de Freud. Pero sí, ya Lacan no va a hablar no va a hablar de libido, eso queda en Freud, porque
porque esto supone, digamos, una cosa ahí, la libido que hay cantidad incluso, que se agota, se puede agotar, vieron que hay cosas físicas ahí, pero porque de nuevo, Freud va a hablar de un aparato, de una máquina que funciona y no le queda otra que agarrar, digamos, términos, en este caso de la física, y ya Lacan no. Lacan, no sé, ya sí, va a hablar de deseo, va a hablar de una falta, pero de una falta en significante, en cadena. Va a hablar de un despliegue de la pregunta, va a hablar de un no querer encontrarse con la pregunta en el caso de las neurosis, pero porque a Lacan ya le va a dar mucha bola a la angustia también. Y son como eso, tampoco hay que pensarlo como que, bueno, a mí me ha pasado, digo, ¿y esto dónde queda en Lacan? ¿No? ¿Qué pasa en Lacan? Pero no, hay cosas que, está bien, hay un millón de cosas más, lo que vemos en la cátedra es nada, digamos, toda la obra de Lacan y Freud, pero en este caso no, es el deseo. Yo lo tomaría más Aldana como el deseo, digamos, que es lo que impulsa. El deseo en tanto falta, que es como lo entendemos en Lacan. Falta estructural. Bueno, seguimos con paranoia. Sí, a ver, si hablo un montón, si me voy como mucho, no quiero caer en lo mismo que los profesores esos horribles que no paran de hablar y uno no entiende nada. Pero párenme, pregúntenme si algo por ahí me voy muy rápido o lo que sea, por favor frénenme porque si no me paso un poquito. Paranoia Freud, primera nosología, manuscrito H, y paranoia y proyección. Acá el tipo lo que dice es que pone al mismo nivel la paranoia con las neurosis, digamos. No hay acá distinción entre neurosis de transferencia y neurosis de narcisistas, que eso va a pasar después en la segunda nosología. Acá hay, digamos, está al mismo nivel que las neurosis todas, y de hecho él compara en cómo son los mecanismos de defensa. A ver, el yo se está defendiendo de algo que es conciliable, que no permite, digamos, que de alguna manera hacerse cargo, si no quiere decir de palabras burdas, y el mecanismo de la paranoia va a ser por proyección. El tipo igual acá tiene como sus baches, porque proyección también existe en neurosis, pero eso después capaz lo ve mejor en la segunda nosología. Pero acá es proyección. Manuscrito H, esto es del manuscrito H, lo que voy a leer ahora. Paranoia tiene el propósito de defenderse de una representación inconciliable del yo, lo que acabo de decir, proyectando al mundo exterior el contenido de esa representación. Entonces, algo que no me gusta, que es inconciliable, yo lo saco afuera, porque, y ahora lo vamos a ver con Schreber, es un poco más, se puede ver un poco mejor porque se articula con la teoría, con la práctica, pero bueno, con el caso de Schreber. Sí. Perdón, te interrumpo, es que justo lo nombraste a Schreber y en los finales suelen preguntar por los casos, sí. Ay, sí, capaz que sí, preguntan por los casos un montón. A ver, eso me lo contó igual una sola chica que le pasó, pero vieron cómo es, también depende de cada profesor. Sí, vean, si pueden, traten de abarcar. Para mí lo más importante es hacerse primero el mapa conceptual, el mapa de lo que hay que ver, digamos, de lo que a mí me interesa. Porque te obliga, ahora ahí te va a obligar, porque vos necesariamente vas a tener, si vas a hablar de psicosis, vas a tener que hablar de Schreber, sí o sí, digamos, no podés decir psicosis y no decir Schreber, porque te mata alguno de esos profesores aficionados. Pero sí, capaz, si vas a ver Hombre de los Lobos, ponele, es algo que está bueno ver cuando ves la última nosología también de paranoia de Freud, porque ahí es donde cambia un poquito la lógica, donde cambia el mecanismo, que es lo más importante, que cuando deja de ser proyección con la negación y demás. Y después, bueno, el caso de Dora, ¿qué más se veía? Yo ya, sinceramente, hace un montón que no les vuelvo a leer esos casos.
No, para elegir, Juanito. Juanito fobia. Juanito fobia, histeria Dora. Y Dora es la interpretación de Freud y la interpretación de Lacan, ya con la pregunta histérica en Lacan, y con el qué sería ser mujer. Es un chiste eso para mí. Y nada, y después, ¿qué más se ve? Y después se ven algunos casos. El hombre de las ratas para neurosis obsesiva. Y el hombre de las ratas. El hombre de las ratas para neurosis obsesiva. Sí, me había olvidado del hombre de las ratas. Bueno, y el hombre de las ratas. Bueno, esos casos que ya los habíamos visto igual en psicoanálisis, es reverlo y bueno, volver a capaz a leer un poquito cómo lo interpreta Freud, como para repasarlo, y bueno, y tratar de ver qué es lo que toma Lacan ahí, ya con la interpretación lacaniana de las neurosis, cómo hacer ese pase. Pero eso, punteo, chiques, punteen todo, hagan todo mapas, es lo único que la salvación a esta materia, porque en serio es increíble. Bueno, volvemos. No sé si tienen alguna otra pregunta más. ¿Quieren agregar algo o hablar? Bueno, la primera nosología, manuscrito H, 1895, paranoia, proyección. Idea de... ¿por qué? Porque, bueno, proyecta al mundo exterior el contenido de esa representación que es inconciliable al yo. Ya está, eso de memoria. Sabemos que cualquier cosa que no te gusta... Chau, digamos, defensa actuando, y la defensa va a actuar diferente si es histeria, va a ser conversión, si es neurosis obsesiva, va a ser por falso enlace, si va a ser, bueno, en este caso, paranoia es proyección. A ver, digamos, el tipo lo toma, tiene un poco tiene, si uno lo quiere pensar, tiene como un poco de sentido, proyección, viene de algo de afuera, el otro me persigue, el otro, acuérdense que es como que hay que volver a ver qué es la paranoia, ¿no? Bueno, hay un otro ahí que me está persiguiendo, si uno quiere decir y resumir, claro, es para afuera, digamos, la cuestión. Hay una idea delirante sustentando con la misma energía, que el yo se defiende. Claro, y acá dice se ahorra el reproche interno, que ahí es cuando hace el caso de la señora P, que eso está en paranoia y proyección. No es tan importante que lo sepan, capaz que lo lean y que se lo acuerden todo, pero es como para ver lo que ocurre en ese caso. Y el otro caso que no sé si tiene nombre, es un caso de paranoia, dice, que está en el manuscrito H, que sería una mujer que tuvo, bueno, digamos, traumas infantiles, sexuales, hay como una especie de culpa ahí, y en vez de eso, digamos, esa idea, ligarla al yo, bueno, no, se proyecta a un otro en forma invertida, porque es lo contrario, digamos, el otro me odia, el otro no sé qué, bueno. Acá está la señora P. Lo que le pasaba es que sentía que los vecinos la observaban, que al principio él la trata como histérica, pero después dice no es histeria, y ahí es que empieza como a hablar del mecanismo de proyección, que sería diferente, una manera de defenderse diferente, y el reproche ya no sería para sí misma, el reproche de bueno, en este caso que se sentía, creo que lo que le pasaba a ella era que no sé, como que se sentía, yo sé que lo que le pasaba en términos, digamos, de la paranoia es que la observaban, pero como ella se sentía mala persona, bueno, no sé, algo así era lo que le ocurría, y en vez de ese reproche ser para sí, los de malos serían los demás. Bueno, igual puede ser invertido o no, bueno, ahí no, ahí está, tómenlo así, en vez de ser yo la mala y demás, y esa idea que quede ligada al yo, los malos son los otros, lo que me quiere atacar son los otros, y eso no, el yo no se hace cargo de alguna manera, eso es lo que dice Freud. Esa es la manera de defenderse en la primera nosología de Freud en paranoia. La segunda nosología, y acá ya sí empezamos con Schreber un poquito. Bueno,
La segunda nosología, ya ahí podemos incluir lo que es narcisismo. La idea de proyección sigue estando, la defensa va a ser, digamos, proyección, pero se va a incluir ahora sí, ya con su desarrollo de libido y demás, o sea, incluye la teoría libidinal. Eso es lo que hace a la nosología, la segunda nosología de paranoia. Texto, puntualizaciones sobre un caso de paranoia, que es el que analiza Schreber, y obviamente narcisismo. O sea, esos son los dos textos para poder hablar de esto. Creo que se está quedando sin batería el parlante y yo hablo con eso. Bueno, capaz que me silencie un toque, apague el parlante y hable desde la compu, porque se va a apagar y voy a estar hablando con una pelotuda. Espérenme. Díganme si se escucha. Ah, joya. Buenísimo, sí, porque tengo el parlante ahí y ya se me estaba haciendo ruido que se estaba quedando sin batería. Y si se apaga, voy a hablar con una idiota. Y bueno, vuelvo. En la segunda nosología ya incluimos narcisismo, su teoría de narcisismo, teoría libidinal, a esta idea de paranoia. Y ahora sí, Freud en la nosología va a separar las neurosis de transferencia. Y dentro de neurosis de transferencia, histeria, neurosis obsesiva y fobia, lo que más adelante ya sería neurosis para Lacan, digamos. No quiero marear, pero es eso, digamos, ya el tipo empieza a dividir acá algo, que todavía no lo va, digamos, Freud no lo va a llamar neurosis, psicosis, va a ser, digamos, eso ya después con el desarrollo lacaniano, pero ya empieza a darse cuenta que algo no ocurre de la misma manera, digamos, que hay algo que pasa. Entonces, por un lado, neurosis de transferencia, histeria, neurosis obsesiva y fobia, y por otro lado, neuropsicosis narcisistas. Paranoia, esquizofrenia y melancolía. Manía y melancolía. Las demás, bueno, vemos melancolía, pero es volver a ver los textos de melancolía y de cómo el sujeto, lo que perdió en la realidad, de alguna manera se ve identificado a eso que perdió, entonces pierde su yo. Bueno, eso es la melancolía y es lo que podemos decir hoy depresión grave, digamos. Pero lo importante acá es obviamente la paranoia y cómo él la ubica dentro de esta idea de narcisismo, ¿no? De cómo se empieza a formalizar un poco, ¿vieron? Ahí se empieza como a formalizar esto de, estaba hablando todo el tiempo, hay algo que está yendo todo el tiempo al yo, que ya se hablaba en Kraepelin, que era lo que habíamos visto hace un rato. Ya en Kraepelin, ya el tipo, algo de eso iba como si bien, bueno, él decía el síndrome basal, estructural y demás, ya sabemos que hay algo que tiene que ver todo el tiempo que vuelve al yo. Ya, bueno, Freud lo formaliza un poco más, digamos. Y, a ver, narcisismo. ¿Por qué narcisismo? A mí me parece importante parar un poquito ahí y ver un cachín narcisismo, porque si no queda como medio en el aire. Narcisismo, recuerden que era el texto, digamos, donde el tipo habla de la formación del yo. Que ahí es cuando dice narcisismo, es cuando dice que debe haber una nueva, que debe pasar algo, digamos, para que se forme un yo, que es después lo que va a tomar Lacan para decidir que el yo es construido y bla, bla, bla. Pero no, debe haber, digamos, una nueva instancia, así, no sé bien cómo dice, pero es de ahí que uno ya puede entender que hay algo del yo que se tiene que construir, que no viene dado, que no es innato. Y esto es importantísimo para la materia porque te lo repiten 40.000 veces. Porque es básicamente, es como la génesis de alguna manera de Lacan para todo, no está ahí el espejo, como para todo, ¿eh? ¿Y
¿Qué pasa, digamos, en narcisismo? Acá sí estamos en la teoría libidinal, el libido, digamos, que en un momento estaría afuera, después uno se libidiniza al yo, que eso sería el narcisismo, para después libidinizar otros objetos. O sea, eso es lo que ocurre, tiene que pasar esas... Y después lo que hay es que puede haber fijación, digamos, y puede haber regresiones y demás a esas como etapas, digamos, del sujeto. Entonces, bueno, tenemos esto, la diferencia entre neuropsicosis de transferencia y neuropsicosis narcisistas, quedando la paranoia en el narcisismo, entonces ya hablamos de una fijación al narcisismo en paranoia. Narcisismo como la fase formadora del yo, que es lo que hablamos recién, y acá es importante esto, los 3 momentos de la represión, porque el retorno de lo reprimido vuelve, digamos, al punto fijado, que en este caso es el narcisismo. Hay una retracción libidinal al narcisismo. Sigue usando el mecanismo de proyección, que es lo que plantea Freud, es que se cancela, digamos, a ver, es como eso que no es de alguna manera conciliable, porque eso sigue estando, ¿no? Es cancelado y vuelve como al mismo yo, bueno, en este caso al narcisismo, porque está fijado ahí, pero a la vez es como que no se puede desplegar del mecanismo de proyección. Y lo que se termina como cancelando es como, digamos, la cancelación objetal de la libido. O sea, ¿por qué? Porque vos lo que haces es, lo que sucede, digamos, en esta etapa, es que la libido en este momento está en el narcisismo, que es necesario para después libidinizar otros objetos. Eso, digamos, ocurre, pero está fijado ahí, y lo que ocurre en el mecanismo de la paranoia es que hay una represión, pero la represión es al nivel objetal de la libido, digamos. Entonces, y esto, anótenlo ahí, por ahora parece que no tiene como mucho sentido y a mí me cuesta como hasta expresarlo, pero después va a ser importante esto para la tercera nosología, porque lo que se cancela es el objeto. Entonces, como que el objeto de la realidad. Y esa libido retorna al narcisismo. Bueno, acá dice que no hay deseo inconsciente, sino que cancela eso. Es un mecanismo también de cancelación, que si bien es por proyección, como que ya de proyección vieron que acá ya empieza como a no tener un poco de, no tiene mucho sentido proyección. Por eso después la saca en la tercera nosología, porque para poder sostener esto que está diciendo, proyección queda en la nada, digamos. ¿Cómo lo podemos pensar con Schroeder? ¿Se acuerdan de Schroeder? Pobre Schroeder. Sí, como para no acordarnos también. Insoportable. ¿Sí? No, insoportable. No. Ay, insoportable. Te juro que hasta soñé cuando rendí el parcial del segundo conjunto temático. No. Basta, por favor, de Schroeder, no lo soporto más. ¿Qué le pasa a Schroeder? Déjenlo ser mujer en paz. No, bueno. Podemos verlo en Schroeder. Esto es Freud haciendo su interpretación. Que después esto, si están en el próximo encuentro, la idea es un poco ver la crítica que hace Lacan de esta interpretación de Freud. Con respecto a Schroeder. ¿Qué pasa en Schroeder? Digamos, hay como una especie de fantasía homosexual, digamos, y de transformación en mujer. En una primera instancia, la idea es que vuelvan a ver, no voy a decir toda la estadía de Schroeder, que primero estuvo acá, después estuvo allá, la primera enfermedad, la segunda enfermedad, eso, bueno, vean,
repásenlo, obvio, para tenerlo en cuenta, no es la idea ponerse a ver todo Schroeder acá, pues ya basta de Schroeder. Pero sí esto, ¿no? Como el tipo al principio había relatado de que él ya antes, digamos, de la segunda enfermedad, en uno de estos insomnios, en esto de que no se podía dormir y qué sé yo, tiene como este flash de ser mujer en el momento de ser sometida al coito, y como qué lindo que sería ser mujer al momento de bla, 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 lo que ya sabemos. Y esto como le queda resonando a Freud, ¿no? Porque claro, Freud, imagínense, se le caían las babas, o sea, es una fantasía sexual, y aparte, nada, no sé si leyeron Narcisismo, pero es increíble como, de esto, ¿no? Él habla de una libido homosexual y bla, 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 y después, bueno, ahora sí en las puntualizaciones, en un caso de paranoia, expresa lo extraño que era que el tipo quisiera ser mujer y que eso no es normal y bla, bla, bla. Léanlo, está ahí, ¿eh? Yo sé que muchos de los profesores nuestros lo discuten, pero está ahí, está en el texto. Por eso también está bueno leer los textos y si bien nos sirven algunas cosas que nos dan en la cátedra para poder entender algunas cuestiones, vayan a la letra porque es lo más interesante. Y ahí ven un montón de cosas. Bueno, el tipo lo que dice, Freud lo que dice es, claro, ve la fantasía de ser mujer. De hecho, mismo Schroeder dice, se ataja, diciendo, no, que yo igual eso no lo hubiese pensado si hubiese estado totalmente lúcido. Yo estaba entre dormido y despierto. Ya hay, digamos, algo de la cancelación ahí, de la represión ahí, de algo de eso que no se quiere hablar mucho, ¿viste? A Freud, eso se le cae las babas directamente. Y después, la segunda parte, está la mudanza en mujer, como algo que es como culmina el caso, de hecho termina así, y él se estabiliza con la mudanza en mujer, eso lo vemos, digamos, en la cátedra, lo estudiamos así, y de hecho es así, si leen las memorias es así, el tipo se estabiliza así. Pero esto, digamos, es transversal a todo lo que dice Freud, es que esta mudanza en mujer es transversal a todo el caso. No es algo que, bueno, es el delirio solamente, como, está detirando esto y qué sé yo, sino que esto ya había aparecido antes que el tipo caiga en la segunda enfermedad. Con este relato de qué lindo sería ser mujer al momento de bla, bla, bla. Después lo que ocurre es un papel redentor que también es parte del delirio y que tiene que ver con el delirio de grandeza, y etcétera, pero un poco respondiendo a esa fantasía con libido homosexual, eso es importante por lo que dice él, primera, o sea, la idea de ser mujer. El mecanismo de proyección, en realidad, está en este delirio de redentor. ¿A qué está respondiendo? A una fantasía que no era conciliable al yo. ¿Cuál era la fantasía? Ser mujer. O sea, es eso lo que está pasando, es lo que propone él. Y de hecho, todo el tema del armado del yo y todo el tema de esto, y por qué el tipo también acuérdense que en narcisismo es donde se construye el yo, digamos, donde se diferencia el yo del no yo, en las etapas, cuando vemos narcisismo. Después esta elección de objeto y demás, pero en esa etapa, que justamente después lo que toma Lacan para decir que el yo está construido, etcétera, 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 hay algo del narcisismo donde se está fijado que algo pasa ahí, y de hecho los delirios de Schroeder tienen mucho que ver con esto, con el desarmado del cuerpo, todo. O sea, todo el tiempo, y Freud, a ver, ¿por qué también lo rescato yo? Y porque Freud lo rescata. Freud lo que más rescata, digamos, si bien, lo que más rescata es esta idea de la fantasía de ser mujer y demás, una de las cosas que si bien es como que lo toma varias veces, capaz no lo desarrolla bien, que eso lo va a desarrollar Lacan, por supuesto, el tema del armado del cuerpo, etcétera, pero ya hay algo del narcisismo, de la construcción del yo, que no está del todo funcionando muy bien, si uno quiere decir, porque de hecho el delirio se habla de esto, de todo el tiempo
de cómo el cuerpo está cayendo, que hay hombrecitos ahí. De hecho, él, no, eso en la tercera nosología, mejor porque si no mezclo todo. Entonces, ¿qué tenemos? Volvemos al anterior. Mudanza mujer. Primera, la fantasía, digamos, que no es conciliable. Papel redentor como proyección. A ver, ¿por qué proyección? ¿Por qué podríamos decir que el papel redentor y el delirio de papel redentor es proyección para Freud? Porque ya queda en manos del cosmos divino y de Dios ser mujer, digamos, no queda en mí. Ya está proyectado hacia afuera eso con el papel redentor, porque yo tengo que cumplir con un papel redentor y tengo que repoblar el mundo de estos, porque son todos unos hombres hechos a la ligera porquería, y tengo que repoblar el mundo con Dios y yo soy la persona elegida, o sea, y para eso tengo que ser mujer. ¿Vieron ahí esa lógica que arma Freud, esta historia que arma Freud, de cómo responde a eso que está originalmente, que es la fantasía homosexual, del libido homosexual, perdón, no conciliable al yo, responde con el mecanismo de proyección delirando, que es el tipo que tiene que repoblar el mundo. Entonces, así sí, así el yo está tranquilo, porque el yo no tiene nada que ver con la transformación en mujer. No tiene nada que ver con la libido homosexual, no sé qué. O sea, no tiene que ver con eso. Que eso y esto es importante también, la pulsión está homosexual, que el narcisismo, propia del narcisismo, y qué sé yo, que lo que dice, digamos, es que no hay elección de objeto, digamos, sino que se elige, como que ahí retoma un poco en complejo de castración y de Edipo, porque en la elección de objeto para el tipo, en el narcisista, es una elección de objeto homosexual, porque no elige objetos de amor parecidos a su madre, sino a sí mismo. Esa es la lógica de Freud, ¿no? Lo que dice Freud. Lo dice así. Bueno, fantasía homosexual, esta fantasía homosexual se empieza a desplegar, pues está ya con Fletching, ¿no? Que justamente Fletching se vuelve como perseguidor al principio, como hay algo ahí ya operando de la cancelación, que es justamente el mecanismo es proyección en realidad, pero cancelando el objeto. Divinizado, digamos. Entonces el libido vuelve al narcisismo y bla, bla, bla. Pero no importa tanto la cosa tan meticulosa de qué pasa con la libido, o sea, está bueno que lo sepan, mientras más sepan mejor, lógico, pero lo que es importante acá es cómo él toma este caso y a partir de Schreber, él puede desplegar su segunda nosología, que hasta ahora sigue teniendo como mecanismo de defensa la proyección. Papel redentor protege al yo de querer ser mujer, una idea que era propia, digamos. Ahora ya no es más propia, queda en manos de Dios y del orden divino. No sé si me olvido de algo más, creo que no. A ver. Bueno, no, es esto. Estoy releyendo lo mismo que dije hoy, que lo que se produce es una cancelación objetal de la libido, regresando al narcisismo. La diferencia con la neurosis, para poderla como él la plantea de hecho, es que la libido, digamos, cubre otros objetos imaginarios cuando hay una cancelación. Pero, cuando hay, perdón, una defensa. Pero acá no, digamos, se cancela directamente el objeto. Y esto es importante porque ahora sí, capaz, estaría bueno entrar ya a la tercera nosología de Freud, que es la que más interesa, en realidad, capaz porque... en realidad no sé, está bueno ver como toda la construcción de él, porque a mí lo que me pasó fue lo siguiente. Yo empiezo a hablar quiero hablar, digamos, o quiero desplegar lo que yo sé sobre paranoia en Freud, y de repente hablo de proyección, hablo de esto, hablo de lo otro, y qué sé yo, y no, en realidad resulta que el tipo al final no habla de proyección,
vieron que es así, te dan una cosa, pues te dicen, no, esto no es así. Pues te dicen, no, esto tampoco es así. Ay, ya es insoportable. Pero eso, las dos primeras nosologías, la primera habla puramente de proyección, cuál es el mecanismo de defensa, un Freud de 1800 y pico, con un mecanismo, digamos, de un aparato bastante rudimentario, y ya la segunda nosología con narcisismo, y en nuevas puntualizaciones y con Schroeder y demás, ya incluimos la cuestión libidinal en la primera nosología también, porque la defensa va a tener que ver con la proyección, y la tercera nosología. Hasta ahora, ¿algo que quieran agregar? ¿Alguna duda, alguna cosa, alguna queja de la materia? Amo las quejas de la cursada, eso es lo que más me gusta. Yo re coincido en eso que dijiste, que a mí me pasó durante toda la cursada, que nos daban algo y después yo entiendo que hay que ver el camino de cómo construyó toda la teoría, todo, pero a la hora de rendir es muy poco práctico, o sea, es como que Mal. a mí me pasa ahora que, o sea, dije punteo porque eso, como que no sé qué tomar, que no, va todo, y no, eso es lo que más sufrí. Sí, totalmente. Yo, aparte a la hora de estudiar, es como, ¿qué hago ahora? Entro en un automatismo mental, de Clerenpop. No sé qué hacer, como tengo todo esto, tengo 25 millones de textos, tengo 25 millones de anotaciones, mis cuadernos son horribles. O sea, yo lo que hice para hacerme una guía, primero, bueno, agarré el cronograma y todo, pero el cronograma es igual, o sea, no te ayuda tanto. Agarré y dije, bueno, voy a ver solo lo que tengo de apuntes de las clases de prácticos, que por ahí suelen ser las más copadas, digamos, las de práctico. Depende del profesora que te haya tocado, pero por lo general suelen ser las que más ordenadas están. Teórico, cualquier cosa, y seminario también, pero teórico por sobre todas las cuestiones, o sea, no puede ser. A ver, yo las tengo todas acá, las anotaciones yo de repente tengo psiquiatría clásica y de un tiro a otro tengo, no sé, metáfora paterna, no, esto es en seminario. No sé, de repente como que te tiran carretera principal, no, es que esquemas ópticos. Esquemas ópticos, y yo todavía estaba viendo qué mierda era Lacan. O sea, para un poco, esquemas ópticos es re complicado. Eso lo lees y decís, no, basta, ¿qué está pasando acá? Dame primero, o sea, veamos bien cómo se construye el yo, porque de hecho, esta es la idea de que es algo construido. Veamos de última estadio el espejo, de dónde lo saca, más o menos, bien los registros, cuál es la influencia, de dónde está influido Lacan en ese momento, también para entender un poco por qué el tipo es tan complicado y usa matemas y usa esquemas y usa no sé qué mierda más. No, así de la nada, Bloom. Bueno, divino. Sí, yo los banco. De hecho, estos encuentros creo que los uso para descargar lo mal que el fondo, digamos, tiene que ver con eso, que lo mal que la pasé capaz en la cursa. ¿Vos la cursaste virtual? Sí, la cursé virtual. Ah. Igual, sí, horrible. Horrible porque encima de eso, la cursé virtual y teníamos, supongo que ustedes también la habrán cursado virtual, pero era peor que presencial, porque de repente tenías un encuentro de práctico por semana, sincrónico, un encuentro de seminario cada 15 días, 4 videos, 4 audios, el material. Los audios Insoportables. no. Yo estaba, ponele, un audio duraba 1 hora y pico, yo estaba 5 para escucharlo. Porque no, o sea, no.
No, sí, insoportable. Así que nada, capaz que alguien la pasó bien en la materia, banco a esa persona y la admiro mucho. Yo, sinceramente, y he escuchado mucha gente, y esto es algo que se habla un montón, de lo mal que la pasa en psicopatología. Y aparte las cosas, algunas cosas como que ya, viste, eso a mí capaz que sucede. Uno está matándose para estudiar algo que está re caduco ya, qué sé yo, bueno, a mí, por ahí a mí en lo personal, acá estoy desplegando mucho, pero yo creo que sí, que es importante también esto de... Pero bueno, vamos a la tercera nosología, porque ya son las 8:20 y me estoy yendo un poco al carajo. Ya tercera nosología, 1920, después del giro de 1920 de Freud, que ustedes ya saben, yo, super yo, ellos. Y ahora va a hablar directamente de los conflictos entre las instancias psíquicas que son estas, ¿no? El yo, super yo y el yo. Y en la neurosis va a decir el conflicto entre el yo y el ello. Ya lo sabemos, ya lo estudiamos, psicoanálisis, primera. Melancolía, conflicto entre el yo y el super yo, que no importa tanto eso, o sea, si lo quieren ver, melancolía, pero no creo que les toque a alguien tan forre de preguntarle por melancolía, porque nada que ver. Pero está bueno para verlo, capaz para entender cosas. Psicosis, ahora sí. Conflicto entre el yo y el mundo exterior. ¿Se acuerdan que había una cancelación del objeto de afuera, no? Ya el tipo hablaba de algo así, de que se cancela una cosa de objeto, de algo vegetal es lo que se está cancelando. Esa es la segunda nosología. Que no quería como mezclar mucho, porque si no entramos ya en la tercera y ya basta. Entonces, hay algo que se cancela directamente el principio de realidad, dice el tipo. O sea, como... Y esto acá es importante tomar al hombre de los lobos, que se acuerdan que el tipo flasheaba con el dedo, que tuvo un delirio, bueno. A partir de ahí, digamos, a partir de ese historial es que él modifica, digamos, la respuesta al delirio como intentando reparar algo. Ahora lo vamos a ver bien, pero me parece importante como retomar acá, porque a mí me parece importante hablar de los textos. Después los repasamos, si quieren, hacemos una repasadita de cada nosología, todos los textos que van en cada una. Pero en esta tercera nosología es Historial del Hombre de los Lobos, Neurosis y Psicosis, que la fecha, guíense por las fechas, eso está bueno también para armar un poco a mí me sirvió para armar esto de paranoia de Freud. Neurosis y Psicosis es de 1924 y en 1923 y 24, bueno, 24. O sea, ya es después de 1920. Entonces ya ahí sabemos que ya el tipo está hablando de las instancias psíquicas de yo, super yo y ello. Y que ya va a empezar a meter, porque antes se acuerdan que no era así, o sea, sí, había el yo no era conciliable para el yo, pero no estábamos hablando de instancias psíquicas de ello, super yo y demás, porque era antes de 1920. El texto anterior que vimos para la segunda nosología y el puntualización sobre un caso de paranoia, que es Schreber, y ¿cuál era el otro? Ese, es principalmente ese, bueno, y narcisismo, son de 1910, o sea, 10 años antes. Entonces, tengan como presente las fechas, es importante las fechas, pero para ordenarse, nada más, a mí me sirvió por lo menos, porque si entiendo que en 1910 no puede hablar de yo, super yo y ello. Volvemos, tercera nosología. Hay algo que está cancelado, digamos, de la realidad, ahora lo vemos bien. Los textos de la realidad, del principio de realidad, dice él. Los textos son neurosis y psicosis, y pérdida de la realidad en neurosis y psicosis, ahí está como todo. Y la negación es importante. La negación vamos a hablar un poquito, pero lo vamos a retomar después para quienes estén en el segundo encuentro con Lacan, porque la negación está bueno para después hablar de la idea ya de Lacan, con la cadena y todo eso. Neurosis y psicosis
1924, ya tenemos ellos, yo y super yo, las tres instancias de más allá y demás, después del giro de 1920. La pelea, bueno, el conflicto, dice él, entonces dijimos, para la psicosis es entre el yo y el mundo exterior, no con el yo como pasa con la neurosis. O sea, ya hay una distinción bastante marcada ahí. ¿Qué pasa? Dice el tipo en... esperen que voy a ver las anotaciones porque quiero organizarme con esto, porque es difícil, como ya hablamos un montón del tema. Acá. Esto es en pérdida de la realidad. Acá está re bien explicado, yo acá fue donde más entendí todo esto. Psicosis, ¿qué hace? Arranca, digamos, algo de la realidad, como que hay algo que después en la negación se va a explicar bien, pero que a la vez busca, digamos, compensar eso que se arrancó de la realidad. Y acá ya les empieza a resonar agujero, Lacan y qué sé yo. No estamos en Lacan, pero vieron ahí cómo ya podés relacionar, ya ahí uno empieza a escuchar cosas que son de Lacan, que ya que da cuenta que Lacan está sacando de acá, digamos, lo que el tipo desplegó. Porque si estamos hablando de que ya Freud, recuerden que no concretó su teoría sobre la psicosis, de hecho, él mismo sabe sobre sus propias limitaciones. Freud es como que hizo, bueno, hasta acá llegué, y Lacan vino, plum, desplegó psicosis, digamos. Freud está intentando, esto también tengan presente, Freud está intentando hacer lo que puede, porque entiende que hay algo que no está en el orden de las neurosis, lo dice, pero intenta tratar de ver dentro de su aparato cómo encajar esto y que tenga sentido, digamos, pero a la vez va pasando el tiempo y el tipo trata como todo el tiempo de adaptar, como puede, bueno, ya tengo narcisismo, a ver qué puedo hacer, liminal, hay una fijación en el narcisismo y a ver cómo lo puedo explicar la psicosis. El tipo está agarrando de los pelos todo el tiempo, pero porque está armando teoría de nuevo, o sea, esto hay que tenerlo como presente, por eso también a veces como nos resulta como... bueno, que también podría la cátedra directamente darnos la última nosología y ya fue. Pero, bueno, como está bueno tener esto presente. Y acá es donde vemos cómo, volvemos. El yo, entonces, arranca algo de la realidad, algo que está cancelado, algo que no quiere ver, hay algo que no es conciliable, hay algo que no, como que directamente como, bueno, lo cancela. Lo que va a pasar en la neurosis es que en la neurosis nada se quiere saber de eso, en la psicosis se cancela directamente. Ya está tomando algo de la segunda nosología, que era esta cancelación de objetal. Arranca al yo de la realidad, pero a la vez busca compensarla. ¿Con qué material lo compensa? O sea, hay un agujero, piénsenlo así, que con Lacan es más fácil, porque uno habla ya de agujeros en serio, pero es como que hay como si fuese un agujero en tu realidad y de repente, bueno, hay que rellenar con algo, digamos, porque tengo que estar en algún lado, tengo que enlazar con la realidad y no me queda otra, en la psicosis esto es lo que ocurre, que intentar reparar este agujero ¿con qué? Con ello, con inconsciente, si uno quiere decir. ¿Cómo el tipo llega de alguna manera a esta idea? Y porque da cuenta que los delirios están como muy relacionados con los sueños. De hecho, como que intenta estudiarlos un poco como si fuesen sueños. Busca compensar la realidad, entonces, eso que se cancela por medio con material del ello, dice él, busca reparar ese agujero que se generó ahí, que digamos, la defensa que cancela propia de la psicosis. Imagínense, como yo ya les dije, el tipo está haciendo un aparato, imaginen que estamos estudiando cómo funciona un aparato. Ya. Como yo trato de hacer eso, hago como, bueno, a ver,
me imagino un aparato que está ahí funcionando y que le pasan cosas y cómo es el mecanismo, porque eso es el mecanismo, digamos. Y de hecho, él lo dice, son mecanismos psíquicos, justamente. Mecánico, es un aparato todo el tiempo y nada, hay que estudiarlo como tal, como un aparato. Porque no te queda otra, digamos. Bueno, neurosis se evita ese, digamos, fragmento de la realidad con la cual no quiere saber nada. Esto es neurosis, ¿eh? Y psicosis, el mecanismo ya no va a ser de proyección, porque acá proyección ¿de dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que se proyecta? Ya no está hablando de más de proyección, está bien, estamos hablando ya igualmente de psicosis. En la psicosis va a haber una desmentida, dice él. ¿De qué? De la realidad, porque es eso lo que pasa. Y procura sustituirla, dice. Esto lo estoy leyendo directamente del texto, por eso. A ver si no me olvido nada más de acá. Este texto, la pérdida de la realidad, sí o sí. Bueno, acá está. Psicosis, la fantasía de donde recoge material para edificar eso que se rompió, digamos, el mundo exterior y edificarse. Buscando un sustituto de la realidad para poder compensarse. Entonces ya entendemos acá el delirio, y esto es importante, como intento de reparación de algo. No ya como digamos, esta idea de, bueno, delirio como un síntoma más, como capaz en la psiquiatría clásica se veía y se describía, o delirio, capaz como lo podría pensar Kraepelin, que bueno, que él decía que había una idea, en realidad delirio como una idea, una cosa delirante que se incrusta cual garrapata, no sé, a una memoria, a la memoria del sujeto, y lo que se vería afectado son las funciones, pero el delirio sigue siendo como el síntoma problema, digamos. Acá ya no. Acá ya se habla del delirio como intento de reparación de algo, no como el problema principal al cual hay que ir a apuntar y estudiar, pero como si fuese un síntoma más de algo, digamos. Entonces ya acá hay una diferencia bastante marcada. Qué bueno, esto después lo va a retomar Lacan. Ya sabemos cómo, ¿no? Reparando qué cosa, la cadena para Lacan. Freud no va a hablar de cadena, un carajo, va a hablar de, bueno, principio de realidad, yo, super yo, tratar de restaurar esa realidad que está como despedazada, dice creo en un momento, o algo así, pero que algo se enganchó, algo no concuerda, y claro, material de la fantasía, o sea, del inconsciente para poder reparar esto. A mí me parece bastante playero, digamos, que el tipo llega a esta idea. Pero bueno, esto, el tipo, Freud, estoy hablando de Freud, digamos, relaciona un poco. Acá igual yo, esto tengo mis dudas, chicas, porque esto yo lo tengo en mis apuntes, pero no lo encontré en los textos. Capaz lo tendría que buscar mejor en dónde lo dice. Porque nuevas puntualizaciones, acá yo tengo les quiero explicar, yo acá en los textos, en las tomas de notas tengo que se puede relacionar, entonces, el caso de Schreber y esto de que se arranca de la realidad y qué sé yo, esta cosa despedazada con vieron que, digamos, que tiene una relación bastante cercana, Schreber con la muerte y con esta pérdida de la realidad, digamos, con esta abstracción de la realidad y demás. Como que se podría, digamos, ahí estudiar desde esta última nosología a Schreber. Pero este análisis que yo le estoy diciendo, yo no lo vi en Freud, porque Freud cuando hace las nuevas puntualizaciones es en 1910 y estos textos son de 1920 para adelante. Capaz que en la negación, no. Perdonen, pero tengo mis dudas con eso, porque
yo en mis apuntes lo tengo como que sí, que se puede entender esto a partir de la sensación de fin de mundo de Schroeder. De hecho, lo hablan bastante, pero más por ahí en Lacan, con esto del principio de realidad desgarrado, con, bueno, como que, digamos. Pero bueno, está. Lo importante es eso, las tres nosologías. Les digo los textos si quieren, no sé si quieren que se los repita, de las tres nosologías como para un poco bajar a tierra los textos, nada más. Si ya los tienen anotados, ¿no? Yo algunos anoté, pero si querés repetirlos, mejor. Los repito. Primera nosología, esperen que voy a ver, igual ya los acuerdo. Primera nosología, manuscrito H, y paranoia y proyección. Dicen básicamente lo mismo. Para mí se entiende mejor. Los dos se entienden bastante bien, son lecturas llevaderas, pero manuscrito H está bastante específico. Paranoia y proyección. Esos son los dos textos de primera nosología. Proyección como lo primordial, digamos, por excelencia, el único que habla, digamos. Y es eso. Ya, ahora sí, la segunda nosología, tenemos narcisismo, con su teoría libidinal, y puntualizaciones sobre un caso de paranoia. Primera nosología, 1890 y pico, 95. Segunda nosología, 1910, 1911, que son la fecha de los textos. Tercera nosología, ahora sí, la negación. Ahora vamos a hablar un poco de la negación, pero esa como por ahí estaría bueno para verlo ya el encuentro que viene. Pérdida de la realidad en neurosis y psicosis. Y neurosis y psicosis, que es otro texto. Están recortitos, recontra cortitos. Bueno, y acá Schroeder, ¿no? Schroeder siempre está. Schroeder es transversal a todo lo que... toda la materia. Schroeder. Seguramente debe haber más textos, vuelvan a ver estas, a ver, también quiero que aclarar esto un poco. Esta es la ruta que yo me armé. Esta es dije, bueno, a ver, me voy a poner a desarrollar psicosis, ¿qué hago? Bueno, tengo todo esto, ¿dónde voy a buscar? Primero me fijé en los apuntes, más o menos cuál era el orden que tomaban, así traté de ir a los textos, me empecé a anotar los textos que me respondían a lo que yo me estaba preguntando en ese momento, para poder explicar ciertas cosas, porque si no, de repente tenemos narcisismo, pero narcisismo, ¿qué carajo tiene que ver? No, bueno, sí, está ligado a la segunda nosología de Freud, qué sé yo, porque con la teoría ya libidinal podría decir bla, 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 bla. Manuscrito H, bueno, manuscrito H igual tiene un poco más de sentido, pero la negación, de repente, la negación es como un texto que está ahí y que si uno lo lee así nomás, como que, bueno, pero, de hecho a mí me pasó, digo, la negación, ¿y qué tiene que ver esto? Y claro, en realidad es articular todo el tiempo, relacionar los textos, tratar de todo el tiempo corresponder, de ver, es insoportable, pero es así como hay que estudiarlo la materia, ese es el tema. Para mí, a mí me sirvió y creo que es la mejor manera, de nuevo, para poder ordenar un poquito. Esto es la negación, esperen, vamos a hablar un poquitín así de la negación de Freud, que eso también es un tema bastante complejo porque, bueno, pero de la negación... Para mí es esto, lo importante de la negación, que después es lo que va a retomar Lacan, es el tema de
ya teniendo en cuenta cómo funciona, digamos, la construcción del yo y de que primero hay que divinizar objetos de afuera, después, bueno. Hay cosas, digamos, que quedan como que se introyectan al yo y otras que no, digamos. Ese es un poco lo que sucede. Hay algo que queda como el orden de aceptado por el yo y lo cancelado, o podríamos decir Beyahu, Matosum y demás. Entonces, ya ahí estaríamos hablando, digamos, de que para que algo pueda ser, y esto es capaz lo más importante, igual yo propongo que lo veamos mejor la semana que viene porque si no se hace muy denso. Pero como lo importante es que para que algo se pueda reprimir, tiene que estar primero incorporado, digamos, al yo, tuvo que haber estado en algún momento. Y si hay algo, digamos, que no, bueno, después le acaba de decir inscribo, a mí me pasa esto, como hablo con términos lacanianos y no, eso no, la negación no es inscripción, digamos, en la cadena. Es aceptado el yo, no es aceptado tampoco la palabra. Pero. Pero lo importante es eso, lo principal de la negación es Beyahum, lo que está, digamos, incorporado al yo y lo que está como rechazado del yo, o sea, es eso y acá está la negación. La negación como forma de dar, a ver. Bueno, no tengo tantas anotaciones. Igual es eso, es lo que, digamos, se incorpora el yo y lo que queda por fuera, que también habla de esto, ¿no? De la construcción del yo mismo, y ahí habla del yo realidad definitivo, bueno, del yo placer y todo lo demás. Pero esta va a ser como digamos, el punto donde Lacan se va a tomar para decir que hay cosas que no se inscriben en la cadena. Básicamente, forclusión, el nombre del padre y demás. Hay cosas que se inscriben, a mí me cuesta hablarlos eso es lo que me pasa, me cuesta hablarlos en la negación con terminología freudiana en realidad, o sea, yo no puedo evitar hacer esta correspondencia con Lacan, porque está directamente agarrado de acá lo que el tipo despliega con respecto a la cadena y la inscripción de los significantes. Porque acá, y él agrega la Berber, como, bueno, no sé bien cómo se pronuncian esos nombres, para algo que directamente nunca se inscribió. No es que se inscribió y se reprimió y demás, pero que en algún momento eso estuvo, digamos, en la cadena. Hay algo que directamente no se inscribe para Lacan, estamos en Lacan, en la cadena significante, pero es a partir de acá, digamos, de la negación de Freud. Propongo la semana que viene verlo un poquito mejor, capaz a la negación, y después sí, ya hablar de Lacan, esta idea, digamos, de lo que se inscribe y lo que no se inscribe, esta idea del espejo como formador del yo y la imagen, digamos, especular y demás, porque es importante un poquito nada más. Los tres registros muy por encima, porque bueno, eso. Metáfora paterna es bastante complicada, a mí me costó un montón, a mí en lo personal me costó bastante, digamos, poderla masticar, pero sí, metáfora paterna, porque si no hablamos de metáfora paterna no podemos hablar de metáfora delirante, no podemos hablar de un carajo, digamos, hay que hablar sí o sí de metáfora paterna. Y bueno, y esta correspondencia que toma de Freud, y después la idea es, si nos sobra un poquito de tiempo, yo les quiero contar que trabajo de hace ya 4 años, estoy trabajando con chicos, trabajé con acompañamientos terapéuticos, ahora estoy como integradora escolar, ya no estoy trabajando más como acompañante, pero hay ciertas cosas, no de Freud, la verdad que sinceramente con Freud nunca, con el psicoanálisis freudiano la verdad que nunca laburé, sí con el lacaniano, pero bueno, porque así laburaban mis supervisores y así aprendí algunas cosas. Y algunas cosas, capaz,
estaban buenas, más que nada con el tema del agujero, del encuentro con lo real, con ciertas cosas, digamos, con la identificación o con ciertas cosas que están buenas, digamos, como para tenerlas en cuenta. Y podemos hacer como una especie de capaz de traer un poco a tierra y contarle algunos casos donde podemos relacionar esto que vemos de la teoría, que también está bueno para comprender un poco, para que tenga un poquito más de sentido, pero ya con la K. Aparte está bueno ver casos o ver, digamos, ejemplos que están buenos. Lacan es mucho más lindo, a mí sinceramente me gusta mucho más la idea que él plantea. Me gusta como esta cosa más bien filosófica, igual de Lacan, del yo, de esta idea del armado del yo, de cómo se construye, la respuesta por ese yo, que no hay nada que nos responda por eso, digamos, como que tiene, no, está bastante lindo algunas cosas me gustan bastante. Bueno, hablé un montón, ya van a ser las 9, insoportable haberme escuchado todo este tiempo, les agradezco por el espacio, por estar. Me parece que si bien el año que viene, supongo que volvemos por lo que dicen a la presencialidad. Gracias, Aldu. Yo supongo, espero, yo en lo personal, a mí me pasa que prefiero la presencialidad, yo creo que tendríamos que tener una modalidad mixta capaz, porque mi caso es completamente distinto al de un montón de personas, pero yo la verdad que espero la presencialidad, pero más que nada por el encuentro con compañeros, poder justamente esto, ¿no? Encontrarnos, estudiar, debatir incluso la teoría, repensarla. Eso yo entiendo que ahora lo que hay que hacer es rendir el final y sacarse esa materia horrible de encima, pero yo no quiero dejar de decir esto porque para mí es importantísimo. Busquen por afuera lo que puedan, si les interesa el psicoanálisis, hay un montón de cosas desde Butler, Preciado, yo ahora estoy estudiando a Deleuze, que lo vemos en grupos una vez, solo vemos Rizoma, pero está bueno, con el antiedipo tiene una crítica bastante linda, y está bueno pensar otras cosas, ver que no es esto lo único que hay, digamos, y que de nuevo, esa es una lectura que hace la cátedra, que está bastante vieja, de hecho, y está lindo, está bueno, digo, está bueno entender o ver que hay un montón de cosas más, hay otras lecturas, hay un libro que se llama El otro Lacan también, que, bueno, hay un montón de cosas y está bueno también eso, compartir lo que a uno le pasa en la teoría, porque yo, a ver, esto se los traigo no solo por algo que me pasa a mí en lo personal, sino que he escuchado muchas cosas con respecto a esto, porque, bueno, de repente varias personas se sienten como un poco mal, ¿no? Porque nosotros estamos estudiando una libido, por ejemplo, homosexual, que estaría directamente relacionada con la paranoia, con el orden de lo psicótico y la perversión, y muy lindo lo que nos pueden decir los profesores, pero el texto dice otra cosa muchas veces, y está bueno como eso, verlo, y yo no, perdonen, por todo esto yo sé que no tiene nada que ver con el final, pero me parece como re importante eso, repensar esto como cualquier otra cosa que veamos, porque bueno, no somos alumnos pasivos que hay que recibir toda la información que nos dicen y reproducir y ya está y listo. Como que está bueno generar espacios también de encuentros y demás. Estoy leyendo algo. Yo, en realidad, a ver, si estoy haciendo esto, es porque a mí lo que me sucede es que me encanta la teoría lacaniana. Yo puedo criticar un montón de cosas, decir o preguntarme o lo que sea, pero también eso habla de que me interesa, porque si no, la verdad me interesa un carajo y ya está, digamos. O sea, yo la critico, pero intento criticar por lo menos la lectura que hacen en esta cátedra, porque he escuchado varias cosas que son aberrantes. Pero bueno, nada. Y en términos de lo filosófico, a mí Lacan me parece algo maravilloso.
Perdone, me voy a poner un poco densa, pero me parece maravilloso. Me enterneció mucho esto que decís, ¿no? De que te conmovió lo filosófico, porque justamente los dos grandes reales que él resalta, nadie, ninguno, jamás va a poder explicar con palabras, con significantes, qué son, y que justamente son experiencias que se sienten atravesándolas, es decir, la muerte, pasando más allá de la muerte, se verá si hay algo o no, no lo sé, alrededor, en ese agujero podemos hacer conjeturas. Y Claro, me tal parece cual. muy zarpado que se diera cuenta de eso el chabón aplicado a la teoría psicoanalítica. Sí. Es que aparte, a mí me gusta mucho cómo de repente una idea de leer al paciente, ¿no? De tomar la palabra del paciente. O sea, el tipo intenta algo así. De hecho, él critica muchísimo esto de la interpretación. Una de las críticas principal que le hace a Freud, digamos, con respecto bueno, nuevas puntualizaciones, es justamente eso, que interpreta al caso, un cuentito. Y eso habla más digamos, del analista que del paciente. Si vos estás interpretando así cual cuentito, si no quiere decir edípico, Lacan critica el complejo de Edipo, pero como real, digamos, como imaginario. A ver, el complejo de Edipo es el complejo de Edipo. Acá lo importante, esto lo vamos a ver mejor la semana que viene, pero a mí eso me maravilla, porque acá lo importante es que hay un deseo y algo que prohíbe. Punto. No es complejo de Edipo y a ir a buscar todo el tiempo, qué sé yo, como con la misma historia, digamos, ir a pasar, no sé, como leer todos los casos con la misma historia de complejo de Edipo. Porque aplastás al sujeto también, terminás aplastando al sujeto, terminás interpretando mamá, papá todo el tiempo y la verdad que ahí no estás escuchando al sujeto, estás qué sé yo, interpretando con la misma lente que era la lente que era para Edipo, no para todos los sujetos habidos y por haber en el universo. Claro, quedás como anclado desde una lectura imaginaria. Pero está Tal bueno cual. esto que decís vos, de que al sujeto, a la persona le surge, bueno, está bien, al sujeto le nace un deseo y se choca con la barrera del lenguaje, el no, la castración del lenguaje propio, la palabra cercenando ese impulso, ese deseo. Es re zarpado. Re zarpado, y la paradoja de que el deseo surge a partir de que hay lenguaje también, ¿no? Porque si no, no habría deseo, no habría un carajo. Y a la vez es lo mismo que lo limita, y esa paradoja te explota el cerebro. Sí, exactamente. Tal cual. Bueno, amo estos encuentros, me parece que están buenísimos, que nos podamos escuchar o que podamos, digamos, estar, porque lo que decía era un poco estos años, cuarentena y qué sé yo, y bueno, y virtualidad, como nos cortó un poco el encuentro entre estudiantes, el estudiar, digamos, juntes, poder justamente esto, ¿no? Debatir o hablar de, bueno, qué decía Freud, qué decía Lacan, o estar, digamos, habitar capaz un montón de cosas que a mí en lo personal yo aprendo muchísimo más capaz de, no sé si más o menos, pero aprendo muchísimo de este intercambio que pueda llegar a tener con mis compañeros, que reducirme a sentarme, escuchar a un profesor lo que me diga, ni siquiera en una cosa grabada, horrible, que no tengo ni siquiera forma de preguntar algo en ese mismo momento, y reducir solo todo a lo teórico. Yo entiendo que hay personas que les pasa, que les pasa totalmente lo contrario a mí, ¿no? Pero para mí lo que más extraño es eso, como el encuentro con los otros, de hablar, de decir, de preguntar si esto y lo otro, de vos qué pensás de aquello, y mirá este texto, de estudiar juntos, de estar ahí, de habitar, digamos, la facultad con compañeros, con pares. Eso, claro, lógico, una cuestión lógica se perdió. Capaz al principio pasaba el año pasado, porque bueno, era cuarentena, era todo raro, era la novedad. Y bueno, por ahí surgían grupos o pasaban cosas, pero después eso empezó a bajar, así. Y de repente una desidia, que nadie hablaba nada. Y yo, no, ¿qué está pasando?
Esto es horrible. Pero bueno, eso por lo menos me pasa a mí en lo personal y ahí fue que también, y es algo que incluso desde la agrupación se habla, ¿no? Y se propone estos encuentros con los estudiantes, de poder encontrarnos, básicamente, y hablar y no perder como eso, porque es recontra importante. Uno conoce y aprende muchísimo ahí, en el ida y vuelta con el otro, en hablar desde la boludez, hacemos chistes con las cosas que estudiamos en la facultad, de las charlas, no sé, de lo que acabas de ver en el seminario, en el práctico, o lo que pasó con tal profesor, o lo que dijo tal cual otro, ahí aprendes un montón. Así que nada, banco estos encuentros. Si tienen algo para decir, habla ahora, perdón, o ya me habla el inconsciente solo. A mí, bueno,